Continuamos con más en la revista, nos vamos hasta Sucre porque el señor Germán Gutiérrez, que es representante del Comité de Defensa del Campo Incahuasi, se refiere al problema limítrofe con Santa Cruz. Bien, y precisamente nos acompaña ya en línea. Muy buenos días, señor Germán. Por favor, quisiéramos saber los argumentos que está utilizando Chuquisaca para pedir parte de las regalías que genera este campo. Muchas gracias. Buenos días a toda Bolivia. Los argumentos son los mismos que venimos expresando hace ya cerca de 2 años sobre el tema Incahuasi y la riqueza hidrocarburífera de Bolivia. Es una lucha democrática, es una lucha absolutamente legal en ese escenario democrático y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es recurrir a una suerte de instancias de carácter judicial para que aquellos derechos que fueron vulnerados en cuanto al departamento de Chuquisaca sean repuestos por esa vía democrática. Pero según Santa Cruz, disculpe, según Santa Cruz estos límites ya están definidos hace más de 100 años. ¿Qué pasa con las leyes que se habían aplicado hasta el momento? Pero de ninguna manera, ahí está un equívoco, pero monumental, y deberían tener mucho más cuidado los abogados que están defendiendo esta causa en Santa Cruz. Y lo digo con mucho respeto y cariño, porque si hacemos referencia a las normas, tenemos una norma, la ley de 1840, que determina cuáles son los límites de la provincia cero, y ahí se determina con mucha claridad que el derecho propietario que tenemos sobre extensas zonas, en este caso que se encuentra el campo Incahuasi, corresponden a Chuquisaca. Posteriormente, y con la Constitución de 1880 y transitando todas las otras constituciones hasta la Constitución actual, se señala que debe haber una ley que determine cuáles son los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz o cualquier otro departamento para determinar con claridad justamente estos límites. Y la ley no existe hasta el día de hoy. Les hemos hecho el pedido a los hermanos cruceños que nos muestren la ley. Y tan es así que el Tribunal Constitucional, en un fallo que ha votado el pasado año, ha determinado que se tiene que hacer un otro estudio en la medida que no existe una norma que determine los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz. Entonces, señor inclusive Germán, el día de hoy tenemos fallos que están debidamente consolidados y que son de cumplimiento obligatorio. Supuestamente hay una ley que define los límites de Chuquisaca con Tarija y Santa Cruz, esto por otros pozos petroleros que estaban en disputa anteriormente. ¿Esa no se aplica en esta situación de Incahuasi? ¿Quién debe hacer entonces el estudio? No se aplica porque usted mismo está señalando que hay una delimitación entre Tarija y Santa Cruz, pero no entre Chuquisaca y Santa Cruz. Hay varias leyes, la de 1840, 1898, 1912, una resolución de 1914, en fin, que de ninguna manera determinan las líneas divisorias entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz en la parte que corresponde a Incahuasi. Ahora, en ninguna de esas normas la delimitación es arcigínea, vale decir los límites naturales, por ejemplo, la cumbre de Incahuasi, no lo dice. Y por ello mismo nosotros estamos pidiendo al Estado boliviano, a través de las instancias legales y democráticas, que se dicte la norma correspondiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso, la última resolución dictada por el Ministerio de la Presidencia es absolutamente legal, porque tomó una decisión más allá de sus competencias. Señor Germán, pero hay un estudio técnico realizado por una empresa extranjera contratada por YPFB y ellos son los que han dicho que el 100% del reservorio está en territorio cruceño. Y por eso mismo ese estudio ha sido debidamente anulado por un fallo del Tribunal Constitucional, porque el estudio fue elaborado sin tener en cuenta que para ello debían contar con una ley que defina cuáles son los límites correspondientes entre ambos departamentos. Entonces, obraron a ojo de buen cubero, dijeron más o menos la cosa debe estar por acá y a partir de ello esto corresponde a Santa Cruz y esto corresponde a Chuquisaca, que fue una operación absolutamente ilegal. Y repito, ese estudio ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional y se ha ordenado al gobierno que se haga un otro estudio sobre la base de la delimitación en superficie y la dictación de la ley correspondiente. ¿Qué área del gobierno deberá hacer este estudio, poner los límites específicos entre Santa Cruz y Chuquisaca? Primero lo que tiene que hacerse es que el Congreso, en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, asuma conocimiento y competencia del tema.
Ahora, ellos recurrirán a las instancias correspondientes que sean necesarias para que técnicamente orienten, y en esa orientación ellos votarán la ley. A partir de ese instante, vale decir de que haya una ley dictada en el ámbito correspondiente, recién se podrá hacer el estudio técnico que delimite los derechos que correspondan a Chuquisaca o Santa Cruz. De darse un resultado en ese estudio técnico a futuro de que sí parte del reservorio corresponde a Chuquisaca, ¿ustedes pedirán regalías retroactivas tal vez, tomando en cuenta que ya se produjo y ya se dio todo ese dinero a Santa Cruz en su momento? Mire, nosotros lo que vamos a hacer es someternos estrictamente a la ley. Yo quiero decirlo públicamente, personalmente y en el sentimiento del chuquisaqueño, no tenemos ninguna diferencia y ninguna dificultad con el departamento de Santa Cruz. Somos hermanos y lo que queremos nosotros es que haya un reconocimiento justo y legal. El día de hoy también, el pago de esas regalías por el fallo constitucional están en este momento detenidas. No se puede pagar ni a Santa Cruz ni a Chuquisaca por ese fallo constitucional. Entonces requerimos el estudio que se haga a la brevedad posible. Se le dio al gobierno 30 días y resulta que ya han pasado más de 8 o 9 meses y hay un acto de irresponsabilidad en las autoridades estatales que no asumen la responsabilidad que corresponde en este caso. Bien, Santa Cruz está anunciando que van a dejar de pagar muchas cosas, entre ellas proyectos de carreteras, los prediarios en Palmasola, 1.800 ítems en el sector salud, porque aseguran que el golpe de este congelamiento de las regalías es muy duro. ¿Qué opinan en Chuquisaca? Bueno, que todos deberíamos hacer lo mismo, porque si afecta a Santa Cruz, imagínense ustedes, afecta también a Chuquisaca y afecta a todo el país. Con una aclaración, los hidrocarburos no son de Santa Cruz, no son de Chuquisaca, los hidrocarburos son de Bolivia y por lo tanto en la asignación correspondiente de esos recursos que provienen de los hidrocarburos afectan al conjunto de Bolivia. Entonces acá urge de inmediato que este tema sea resuelto en los términos legales y democráticos correspondientes, porque evidentemente está afectando al conjunto de Bolivia en la percepción de esos importantes recursos. ¿Debería haber una reunión entre gobernadores o debería ser técnicamente manejado todo este tema? No, yo asumo que ambas cosas. Yo asumo que el gobernador Costas y el gobernador Urquizu deben sentarse con sus equipos técnicos a tratar de encontrar una salida y en su caso orientar al gobierno en un tema de tanta delicadeza. Y creo que esto debería hacerse a la brevedad posible en el lugar que corresponda, si gustan en Santa Cruz, en Chuquisaca, en otro departamento, pero nuestros gobernadores en este tema deberían jugar un papel mucho más protagónico y en el sentido positivo que requiere un tema de tanta dificultad. Ahora, de hacerse nuevos estudios, de delimitarse exactamente el terreno entre Chuquisaca y Santa Cruz, ¿qué pasa si le dan la razón nuevamente a los límites históricos a los que apela Santa Cruz? ¿Quedaría zanjado este problema para Chuquisaca o irían a otras instancias a reclamar? Miren, en primer lugar, no hay límites históricos a favor de Santa Cruz. Esa es una imprecisión en la pregunta y en la afirmación del delegado de Santa Cruz. Si vamos a los límites históricos, todo el campo correspondería a Chuquisaca sobre la base de la ley de 1840. Pero nosotros hemos dicho que vamos a recurrir a la ley. Si el estudio si sobre la base de una ley que dicte la Asamblea Legislativa Plurinacional determina que el 100% de la riqueza hidrocarburífera corresponde a Santa Cruz, nosotros no objetamos. Si por el contrario dicen que el 100% corresponde a Chuquisaca, lo propio. Entonces, estamos buscando nosotros estabilidad, credibilidad, certidumbre, que el día de hoy no existe. Y claro, ¿cuál es la única certidumbre? La certidumbre de la ley. Muchísimas gracias, señor Germán Gutiérrez, por esta entrevista. Importante conocer la palabra de aquellos que defienden el campo Incahuasi para Chuquisaca. Continuamos con más.